Bueno, cuéntenme una cosita, ¿cómo les fue? ¿Cómo se sintieron con esas actividades que realizaron con sus equipos, con las presentaciones? ¿Cómo les fue con el tema de la planeación del video? ¿Cómo lo grabaron? A ver, quiero escuchar a cada uno de ustedes, o por lo menos a alguien de cada equipo, que nos haga de pronto esa socialización de ese proceso. Entonces, pues quisiera escucharlos. En sala pues nos encontramos varios aprendices y pues bueno, vamos a darles el espacio. Adelante, pues levanta la manito quien quiera participar, por favor. A ver, no todos al mismo tiempo. Vamos a ver aquí, dedocráticamente. Please, cuéntanos una cosita, ¿cómo te fue con la actividad? ¿Cómo se sintió tu grupo con esta actividad que realizaron? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Me escuchan? Sí, señorita, fuerte y claro. Ok. Nos fue bien, todos participamos, cada uno eh, hizo su rol en cuanto a la temática como tal. Tratamos de dividir el tema porque fue un tema muy extenso y Total. luego recopilamos todo y se unificó en una sola presentación, incluyendo también los videos. Porque pues no logramos hacer lo que al principio queríamos, que era así como estamos ahorita, como una sesión en línea e ir participando entre todos. No fue posible por cuestiones de algunos que están en horarios laborales, entonces tocó hacerlo de esa manera, ¿no? Fragmentarlo y luego unificar en un solo trabajo. Correcto. Ujú. Ah, bueno, Liz, muchas gracias. ¿Otro compañero u otro integrante de otro equipo que quiera también dar su opinión acerca de esta actividad que realizamos? Brian, active el micrófono, Brian, y puedes participar. Ahorita tenías el micrófono activado, entonces sí puedes hacer la participación. Buenas noches, compañeros, ¿cómo están? Bien, bien. Dios Bienvenido. los bendiga. No, Amén. profe, muy bien, muy bien. Pues afortunadamente cuento con muy buenos compañeros de trabajo y nos hemos puesto en todas las actividades pues que han sido grupales. Nos hemos sabido pues como poner de acuerdo a la hora de realizar las actividades. Nos dividimos pues digamos, el trabajo pues para que sea algo pues como más equitativo y excelente. Nos ha ido bien hasta el momento, gracias a Dios. Ok, muy bien, Brian. Bueno, listo. Por ahí vi que Fasmen tenía la manito levantada. Fasmen, adelante, buenas noches. Buenas noches para todos y ¿Cómo, todas. cómo vas, Fasmen? ¿Qué más de nuevo? Bien, gracias a Dios. Ah, bueno, cuéntanos. Pues en esta actividad nos fue súper bien. Integramos en el grupo que teníamos con Luceleida a Santiago, el compañero Ujú. pues también muy participativo. Nos dividimos como los temas por tiempo y por cuestiones personales y familiares mías, digamos que no estuve tan activa en, en la participación y en la parte del video que ellos hicieron, que lo hicieron, Ajá. digamos, realmente ellos dos, pero de todas maneras, pues yo hice mi video aparte y lo compartimos de la investigación que yo había hecho y se hizo así la exposición como que de el video que ellos hicieron y la mía, de todas maneras la idea era participar y que se viera la unión del grupo y así lo hicimos y nos fue muy bien, gracias a Dios. Hemos tenido buena participación del grupo. Perfecto. Bueno, eso es muy importante. Eso es demasiado importante para cada una de estas actividades. Bueno, en ese sentido, bueno, yo como les dije ahorita, me sentí bastante complacido con ese trabajo,
porque realmente demostraron de que no hay obstáculos para poder realizar una socialización o integrarse con compañeros en otros, digamos que en otras ciudades, en otros lugares. Y obviamente pues teniendo en cuenta el tipo y tiempo de ejecución de trabajo de cada uno de sus compañeros. Entonces pues nuevamente los felicito por esa integración y por esa actividad. Así se debe hacer. Así debemos, muchachos, tener de pronto esa participación activa, no digamos ponernos limitaciones de por tiempo, distancia, trabajo. No, señores, o sea, es sacar por lo menos 1 horita, 2 horitas diarias para poder dedicársela a nuestro futuro, a nuestro proyecto de vida, que en este caso viene siendo la formación. ¿Listo? En ese orden de ideas, compañeros, nosotros tenemos para digamos que estos 15 días de trabajo, tenemos 3 evidencias de aprendizaje que vamos a desarrollar. La primera evidencia es la que vamos a presentar hasta el día, hoy estamos hasta el día 11, hasta el viernes 11, sábado 11 de mayo, vamos a presentar la primera evidencia que se trata de realizar una estructura de matriz de ruta. Ustedes dirán, ¿esto de dónde sale? ¿Cómo se hace? ¿Qué debemos tener en cuenta para esto? ¿De qué se trata? ¿Cierto? Si el nombre lo dice una estructura, debe ser como un esquema, como una planeación. ¿Qué es una matriz? Es algo que nos permite identificar digamos que algunas habilidades, competencias, fortalezas, oportunidades, algo, nos permite identificar algo. Y de una ruta es porque dentro de la guía de aprendizaje nos están señalando ciertas rutas que debemos tener en cuenta para poder hacer esta actividad. ¿Listo? Entonces, me voy a ir aquí un momentico a la guía de aprendizaje para explicarles detalladamente qué es lo que vamos a hacer. Luego, como nos dice acá la agenda de trabajo, haremos el cronograma de actividad, que es el que estamos socializando, haremos una especie de socialización de la temática y seguido a eso, pues reiteramos el compromiso que tenemos. ¿Listo? En ese sentido, me confirman si todos estamos conectados, todos estamos en sintonía de la formación. Me confirman con un dedito arriba. Listo, perfecto. Bueno, listo, chicos. Yo quiero que alguien de acá del grupo, nos ayude con la lectura de esto. Actividad de aprendizaje número 2 y desde aquí hasta acá. Por favor. Adelante, Liz. Actividad de aprendizaje GAT2 A2. Estructurar plan de operación de acuerdo con requerimientos del cliente y procedimientos de la empresa. En Colombia existen corredores logísticos por donde se utilizan las cargas tanto del comercio exterior como del interno, que se distribuyen por toda la geografía colombiana. Son medios físicos que proporcionan el intercambio y desarrollo del comercio a nivel general. Ok. ¿Qué material de formación debemos tener en cuenta para esta actividad? El material de formación, modos y medios de transporte. Es el material de formación con el cual hemos venido trabajando, el cual ya ustedes conocen. Es el que nos habla acerca del tipo, modo, medios de transporte, características y obviamente nos va a hablar de otras, digamos, de otros conceptos o temáticas que van acorde a la actividad que nos está presentando. Tenemos que hacer una evidencia que se llama matriz de ruta. ¿Qué nos dice la matriz de ruta o qué nos dice la evidencia, por favor? Liz, ¿me colaboras, por favor? El aprendiz, por medio de esta actividad, deberá identificar las rutas y principales centros económicos del país,
Se debe estructurar una matriz con las rutas de tránsito de carga terrestre desde las ciudades de Bogotá, Bucaramanga y Medellín como origen, hasta los principales puertos de destino en la costa pacífica, Buenaventura, y costa atlántica, Santa Marta, Barranquilla y Cartagena, especificando distancia en kilómetros, tiempo promedio de tránsito y requisitos para ingreso y descargue de dichos puertos. Para tal fin, podrá desarrollar la actividad a través de un documento Excel. Ok, entonces vamos a hacer una pausa. Resulta y pasa que la evidencia de aprendizaje nos está diciendo, señores aprendices, ustedes deben realizar una matriz de ruta en donde van a estructurar o van a planificar la ruta de transporte o la ruta de distribución de, digamos, de unas ciudades, desde unas ciudades hacia otras ciudades donde hay puerto. Miren acá lo importante. Para donde vamos es que debe haber un puerto, es decir, una zona portuaria que permita comercializar a nivel internacional y nacional el producto o la mercancía. En ese sentido, fíjense que tenemos de orígenes la ciudad de Bogotá, la ciudad de Bucaramanga y la ciudad de Medellín, ¿cierto? Desde allí nosotros, desde allí nosotros vamos a iniciar nuestro plan o nuestra ruta de distribución. ¿Hacia dónde vamos o cuál va a ser el destino? Primero, la costa pacífica, en donde está el puerto de Buenaventura. Segundo, la costa atlántica, en donde tenemos 3 puertos. Tenemos el puerto de Santa Marta, tenemos el puerto de Barranquilla y tenemos el puerto de Cartagena. Entonces, ustedes dirán, ¿cómo planeamos o cómo identificamos primero esa distancia que hay desde Bogotá hasta Santa Marta, desde Bogotá hasta Barranquilla, desde Bogotá hasta Cartagena? Hay muchas maneras realmente, compañeros. Una de las maneras más fácil es que usted desde su dispositivo electrónico, celular, tablet, computador, usted ingresa a un buscador o a un navegador y usted coloca regalarme la distancia que hay desde Bogotá hasta el puerto de Buenaventura. Y ahí te va a salir un mapa que te va a decir, depende el tipo de vehículo, si es moto, carro, avión, existe este tipo de distancia. Permítame un segundito, miro aquí el chat. Permítame un segundo acá. Ok, Juan Pablo nos dice, profe, la distancia se calcula dependiendo del medio de transporte. Sí, Juan Pablo. No es la misma distancia que va a existir si hacemos el traslado de Bogotá a Santa Marta en avión, a si lo hacemos a través de una tractomula, a través de un automóvil, ¿cierto? Entonces nosotros como tal debemos planificar primero el modo y medio de transporte que vamos a utilizar para con esto. Nos hablan ahorita aquí nuestro compañero, veamos aquí un momentico, ahorita acá nuestra compañera Eleida nos dice, vamos a utilizar transporte intermodal. Tenemos que investigar primero acerca del transporte intermodal y segundo también del transporte multimodal. Entonces son digamos que dos alternativas en las cuales nosotros nos vamos a enfocar. ¿Sí me hago entender hasta esa parte? ¿Me confirman, por favor? Perdón, transporte intermodal y transporte, ¿qué, perdón? Multimodal. Multimodal. Recuerden que son dos tipos de alternativas de transporte. Existe la multimodal y existe la intermodal. A grosso modo son parecidas, pero
al momento de desarrollarlo o al momento de elegir, hay unas características, unas ventajas, unos beneficios que no tiene la una con la otra. Entonces, voy a colocar acá el ejemplo claro. Distancia desde Bogotá a Puerto de Barranquilla, por tierra. Listo, ahí vamos calculando la primera distancia. Permítanme un segundito. Digamos que yo quiero que me lo dé como imagen. Me voy a Google Maps y ahí me va a dar la opción de poder descargarlo. Ustedes desde su celular, ustedes pueden ingresar a Google Maps, toman la captura y esa imagen es la que van a anexar a la evidencia, a la primera estructuración, cuando nos piden, hey, ven acá, ¿cuál es la distancia que existe entre tal punto hacia tal punto? ¿Sí? Entonces, no sé si me estoy haciendo entender, me van captando la idea, por favor, me confirman. Profe, qué pena. ¿Me puede Dígame. volver a explicar esa parte donde explicó sobre la distancia? Listo, con mucho gusto. Aquí la evidencia nos dice, ustedes van a tener 3 ciudades de destino, es decir, de donde va a salir la mercancía. Tenemos Bogotá, tenemos Bucaramanga y tenemos Medellín. ¿Hacia dónde va? Puede ir hacia la costa pacífica hasta el puerto de Buenaventura, puede ir hasta la costa atlántica, sea Santa Marta, sea Barranquilla o sea Cartagena. Si nosotros lo hacemos desde un buscador, digamos que vamos a colocar aquí el ejemplo desde Google Maps, ¿cierto? Yo digo distancia entre Barranquilla, desde Bogotá a Barranquilla. Yo le doy buscar y miren que ya aquí él me va más o menos calculando cuánto es el recorrido, cuánto es la distancia que hay, cuál sería la ruta más idónea para ello. Entonces miren, aquí ya tenemos Puerto de Barranquilla. No nos ha dicho con exactitud cuánto es. Voy a seleccionarlo. Voy a seleccionarlo. Y bueno, yo porque estoy acá cerca, pero vamos a Profe, colocar, dígame. debe seleccionar que le descargue la ruta, o sea, el recorrido como tal. Tiene que Bueno. seleccionar allí donde está, seleccionarle que le, que le indique por dónde es la vía más A cercana. ver, ya que estás por ahí, explícanos, o sea, ¿por dónde entro? Esto es lo interesante de estas clases, que ustedes también participan y hacen, digamos que interesante, interactiva la clase. ¿Cómo lo hago? A ver, Ahí donde dice cómo llegar. ajá, para allá iban. Pero entonces, ¿qué iba a hacer? Voy a hacerlo al revés. Voy a hacerlo desde Santa Marta a Bogotá. Porque si coloco desde Bogotá a Santa Marta, obviamente él me lo va a colocar, me va a identificar que yo estoy en Santa Marta. Entonces, digamos que la, la distancia no va a ser la mejor, o pues pienso yo que no va Le a ser. puede seleccionar, por ejemplo, profe, le puede Ujú, seleccionar un punto o un cliente como tal, o una fábrica. Por decir ok. algo, ahí en Bogotá, pues dentro de la experiencia que tengo, hay, Ujú, hay dos que conozco, una que se llama Productos Alimenticios Doria y hay otra que se llama Harinera Indupam. Entonces se puede tomar correcto. como referencia ese tipo de fábricas o de plantas para poder determinar la ruta hacia los puertos. Correcto, muy bien, Liz. Pero entonces, ¿qué miramos ahora? Vamos ahora de pronto más adelante o cuando ya nosotros vayamos a presentar la actividad como tal, ya digamos que entramos más a profundidad acerca de eso. Escogemos una empresa, desde la empresa tal hasta el puerto tal o hasta el muelle tal, ahí ya cada uno de ustedes. Pero ¿qué es lo que quiero mostrarles? El ejemplo de que fácilmente podemos identificar a través de un navegador nuestra ruta que nos puede mostrar. En este caso, miren esto.
Nos dice que de Santa Marta a Bogotá hay 16 horas con 18 minutos, pero fíjense que me está mostrando un medio de transporte que de pronto es automóvil. Entonces, tenemos que nosotros calcular más o menos si nos los da con un medio de transporte de carga pesada o con un medio de transporte liviano, dependiendo del tipo de alternativa que escojamos, si es intermodal o multimodal. Entonces debemos más o menos hacer la conversión o calcular. Si en un automóvil nos arroja 16 horas con 18 minutos, más o menos en una mula o en un vehículo de carga pesada nos puede estar sumando unas 4 o 5 horas más. Es un ejemplo, ¿cierto? Es un ejemplo que nosotros como gestores integrales del transporte debemos tener en cuenta cuando vayamos a planificar rutas de distribución. ¿Por qué? Porque de eso depende que el transporte no se quede sin combustible, que la carga llegue en el tiempo que uno le va a especificar al cliente y otras cosas, otras condiciones que están dentro del proceso de servicio al cliente. ¿Sí me hago entender? También otra cosa, profe, que cuando es el tema de las tractomulas, los conductores sacan siempre un espacio para descansar a estas distancias tan largas. Por Total, hay decir, que de Bogotá hacia los puertos, uno se puede demorar hasta 24 horas, un poquito más de 24 horas, entonces ellos sacan un espacio para comer, sacan un espacio para dormir porque les coge el sueño, porque se cansan, entonces eso también Y influye mucho en también porque hay vías que tienen limitaciones para poder transportarse. Entonces, por exacto, ejemplo, hay carreteras en las que le dicen al conductor, eh, hay carreteras en las que le dicen al conductor, aquí el vehículo o el transporte de carga pesada está desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana. Entonces, digamos que esa ruta o ese momento es donde ellos descansan, donde ellos hacen una pausa que obviamente debe estar dentro de toda la planificación. Muy bien ahí lo que tú acabas y de aportar, Liz. la restricción vial le llaman ellos. Exactamente, exactamente. Muy bien, Liz. Entonces, miren, ya tenemos más o menos la idea de cómo es lo que nosotros vamos a hacer. ¿Qué tenemos que tener en cuenta por acá? Pónganle cuidado, ya tenemos la ruta, ya tenemos las distancias, pero aquí también nos está pidiendo otras cosas, la evidencia. Nos dice cuáles son los requisitos para ingresar y descargar en dichos puertos. Liz, ¿tú en cuál estás trabajando? Señor, repite la pregunta. ¿Tú estás trabajando o has trabajado en algún puerto? En el momento yo estoy trabajando en el puerto de Buenaventura, sociedad portuaria, en una empresa que se llama Ventura Group, pero yo me Liz, dedico a la parte de la seguridad, que es el GPS satelital. listo, pero de pronto tú nos puedes ayudar con esto. ¿Cuáles serían los requisitos para nosotros poder ingresar si yo vengo desde Medellín? ¿Cuál sería el requisito para yo poder ingresar y poder descargar en el puerto de Buenaventura? Entonces, hay unas páginas que nos hablan acerca, permítanme un segundito, voy a abrir aquí el, la hoja de cálculo, ¿dónde está? La hoja de texto. Aquí yo hice una investigación acerca de las páginas que nos permiten indagar en en esas, se me va la paloma, en esas páginas o en esas empresas. Entonces, permítanme un segundo, permítanme un segundo. Por ejemplo, si nosotros hablamos del puerto de Buenaventura, hay una página que se llama www.sprboom.com. Yo se las voy a compartir todas las páginas o todo lo que yo tengo acá, se los voy a compartir al final de la clase. Es material de apoyo, material de formación. En cada una de esas páginas les voy a compartir la página del puerto de Barranquilla, la del puerto de Cartagena, la del puerto de Buenaventura, la del puerto de Santa Marta, y ahí ustedes van a investigar cuáles son los requisitos que se necesitan para poder
ingresar y hacer el descargue de la mercancía. Obviamente, digamos que hay una normatividad que acoge a todas, pero cada puerto tiene sus normas, tiene sus condiciones. También les voy a compartir una página o un enlace que nos habla sobre el Plan Maestro de Transporte del 2015 al 2035. Ese, digamos que es una proyección que hicieron en el 2015 para este tipo de actividades. ¿Listo? Preguntitas por ahí hasta el momento. ¿Ninguno tiene preguntas? Listo. Vamos entonces acá con el tema que nos corresponde. Vamos con la orientación de la temática. Voy a apagar acá la cámara para que, digamos que la Profe, navegación sea mucho mejor. Dígame. ese trabajo en Excel, ¿es un Excel sencillo o cómo debe ser? ¿O un modelo de plan de ruta? ¿Cómo debe ser? Ahí esa parte sí ya estoy un poquito perdida. Bueno, normalmente nos está pidiendo que utilicemos una hoja Excel, pero si usted lo quiere, para facilitarlo, hacerlo en Word es válido, ¿sí? Porque en Word obviamente usted va a tener un poco más, digamos que claridad para poder escribir y redactar lo que desea, ¿cierto? Mientras que en Excel se limita que a los cuadros, que a otras cositas. Entonces, yo personalmente a mí me gustaría que lo presentaran en Word y que lo convirtieran a PDF. ¿Para qué? Para que sea un poco más fácil poder observar el recurso en el Drive y ustedes también cuando ingresen o peguen las fotos sea un poco más cómodo, porque si lo pegan de pronto en el Excel, tienen que ampliar el cuadrito, la celda, la columna, ¿sí me hago entender? Esa ruta, Sí, señor. Sí, mucho esa, mejor. profe, esa ruta que usted nos pide, ¿solamente debe llevar los datos de lo que se demora o hay que ponerle también puntos de control? No, miren acá, nosotros tenemos que guiarnos por aquí en esta parte. Vamos a especificar la distancia que hay en kilómetros. Vamos a especificar el tiempo promedio de tránsito, es decir, en kilómetros, si hay 16 horas, ¿cuánto es eso en kilómetros? Hacemos la conversión. Ya aquí nos habla del tiempo promedio de tránsito que viene siendo las 16 horas. ¿Cuáles son los requisitos para poder ingresar y descargar en dichos puertos? Puerto de Santa Marta, puerto de Barranquilla, puerto de Buenaventura y puerto de Cartagena. Nos Ok, está pidiendo, nos está pidiendo 4 cosas. Distancia en kilómetros, tiempo promedio, requisitos para ingreso y requisitos para descargar en cada uno de los puertos. Y lo hacemos obviamente en la herramienta ofimática que a ustedes les parezca mejor. Si usted considera que lo hace mejor en Word, hágalo. Si usted considera que le queda más fácil hacerlo en Excel, hágalo. Si usted considera que le queda chévere, bacano, hacerlo dinámico en Canva, en Geniali, en Visme, en cualquiera, hágalo. Miren, yo aquí no los estoy limitando a ustedes a que lo tienen que presentar en cierta cosa. Yo aquí les estoy dando la facilidad de poder mostrar creatividad, de poder mostrar de pronto algo diferente, pero que como tal demuestre lo que nos está pidiendo la guía de aprendizaje. ¿Cierto? Profe, una pregunta. ya entendí. Dígame, Josdalis, yo siempre confundo. ¿Es una sola evidencia de un solo puerto o tenemos que hacer de varios puertos? No, tienen que hacer el cálculo para los 3 puertos, perdón, para los 4 puertos, teniendo en cuenta las 3 ciudades de destino, de origen, perdón. ¿Sí? Es decir, usted va a hacer la planificación o va a hacer la matriz de ruta desde Bogotá hacia los 4 puertos, desde Bucaramanga hacia los 4 puertos,
desde Medellín hacia los 4 puertos. Listo. Ok. Listo, chicos. Vamos aquí a orientar un poquito acerca de la temática. El propósito de la actividad de aprendizaje es orientar a ustedes los aprendices acerca de cómo se estructura un plan de operaciones teniendo en cuenta los requerimientos del cliente y obviamente los recursos para el plan de distribución de la mercancía. Para eso, dentro de la temática nos habla de algunas actividades iniciales que, pues bueno, ya por el desarrollo de la clase, ya lo que hemos extendido aquí, hay una serie de preguntas para de pronto socializar un poco. Y bueno, pues sí, vamos a darle pie aquí a estas preguntas. Para una mejor comprensión de los temas, bueno, se trae a la sesión para analizar unos conceptos previos que cada uno debe tener. ¿Qué son conceptos previos? La idea o lo que usted entienda por algo que yo le voy a preguntar. Por ejemplo, ¿cuáles son los componentes de la logística? Para ustedes que están estudiando gestión integral del transporte, que viene siendo logística como tal, ¿cuáles consideran ustedes que vienen siendo los componentes más importantes de esta carrera o de este proceso? Pregunta abierta para que la respondamos. Brian, la manito levantada, cuéntanos, Brian. Profe, yo creo que la planeación. Ajá. Tú dices que la planeación. ¿Alguien más que me diga cuáles son los componentes de la logística? Distribución. La distribución. ¿Qué más? Los clientes. Los clientes. Los clientes son siempre el eje fundamental y la bandera de cada uno de los procesos, ¿cierto? Porque por ellos es que se hace algo. ¿Qué más? Estamos hablando de distribución, estamos hablando de planeación. ¿Qué más? Santiago, tengo la manito levantada. Vamos a ver aquí el chat, perdón, el grupo. Tengo la manito levantada de don Nelson. Don Nelson, cuéntenos a ver, ¿qué opina usted? Profe, buenas noches y buenas noches para todos los compañeros. Yo creo que uno de los componentes que también tiene que ver la logística es la documentación, porque la documentación es como la principal ruta que se hace para iniciar un proceso logístico, pues pienso yo. Bien, don Nelson, muy bien. Tengo la manito levantada, por ahí vi que ya bajaron la manito levantada, se asustaron pues los que tenían la manito arriba. Bueno, miren, resulta y pasa que en la logística, como tal, la logística es un proceso que incluye muchas cosas. Incluye partiendo desde, es una cadena, se le llama así, cadena de suministro y abastecimiento a la logística. Y cada uno de sus componentes o cada uno de las ruedas que engranajan este ciclo hace una parte fundamental. Partiendo primero del proceso de abastecimiento, ¿sí? Cuando usted compra la mercancía, cuando usted compra la materia prima. Hay un paso muy importante que sigue después de eso y es cuando usted recibe o el proceso de recepción de mercancía. En ese proceso está el proceso de verificación de documentación, verificación de mercancía, verificación del estado en el que llega la mercancía, sigue el proceso de almacenamiento, sigue el proceso ya cuando va a salir, el proceso de despacho de la mercancía, ahí ya comienza la parte de distribución. Sigue el proceso de escoger el tipo de vehículo, modo, medio de transporte para poder planificar ese sistema de distribución logístico, ¿cierto? Entonces, fíjense que el componente como tal de esa palabra, de esa frase, de ese concepto llamado logística, es muy integral. Por eso se le llama integración de procesos logísticos, porque cada uno
hace parte importante de ese eslabón de la cadena. Si en algún momento algún proceso de esos falla, la cadena o el eslabón va a fallar. Yo les pongo un ejemplo. En el caso de que ustedes estén en un centro de distribución y a ustedes les toque enviar la mercancía desde Bogotá hasta Santa Marta, a usted el cliente lo llama y le dice, necesito esta cantidad de mercancía, y usted primero en su almacén no cuenta con esa cantidad, ya ahí para, porque le toca reabastecerse, esperar que le llegue el producto para poder cumplirle al cliente con la entrega de su pedido. Entonces ya ahí hay un, digamos que hay un obstáculo en esa cadena de abastecimiento. Mientras que si usted ya tiene todo previamente planificado, planeado, si usted maneja un stock de inventario bien, su producto, su empresa nunca va a tener de pronto esa falencia. Si usted maneja un parque automotriz y una red de transporte, una red de apoyo de proveedores de transporte, usted tampoco va a tener problemas con el tema de la distribución. Yo de pronto ahorita necesito enviar una mercancía para Bogotá, pero resulta y pasa que yo no la tengo acá en mi centro de distribución en Santa Marta, pero tengo un aliado que la tiene, digamos, en Bucaramanga. Yo puedo llamar a mi aliado y decirle, necesito que me mandes tal mercancía, tanto producto, a tal punto en Bogotá. Y ahí no le estoy quedando yo mal al cliente. Por el contrario, estoy utilizando esas estrategias, esas alianzas logísticas para cumplirle al cliente con su requerimiento, teniendo en cuenta que la planeación, los transportes, la ruta de distribución y obviamente pues lo importante en la logística, el justo a tiempo y economizar el tema de costos. ¿Sí me hago entender en esa parte? Liz, tienes la manito levantada, Liz. A mí me gusta cuando Liz levanta la mano porque Liz hace que la clase sea bastante interesante. Ella tiene conocimiento en esto. Liz, adelante. Sí, de acuerdo a lo que usted está diciendo, nos ha pasado muchas veces en la empresa donde yo trabajo, se dedica a la importación de graneles y fertilizantes y a la exportación de carbón. Entonces, cuando, por ejemplo, necesitan maíz, nuestro principal cliente es Ingredion, que es en Cali, pero resulta que a veces lo necesitan en Bucanero, que es por allá en Candelaria. Entonces, una venta y una venta entre esas plantas y se distribuye. De acá desde Buenaventura se manda el producto que le pertenece a Ingredion, pero ya sabemos de que es una venta hacia Bucanero para que Bucanero pueda recibir su carga requerida, la cantidad de carga requerida. Total. Eso se llaman alianzas estratégicas. Brian, tienes la manito levantada, Brian. Ok. Y otra cosita que me iba a decir con respecto a eso, la gestión logística que nosotros utilizamos como estrategia. En cuanto en la logística hay algo que se llama cross-docking. Claro. Que es la distribución, almacenaje y distribución a la vez, de una manera más rápida para que el cliente en menos tiempo posible pueda recibir la cantidad que requiera. Correcto. Eso también hemos llegado a manejar porque los tiempos para sacar la carga del puerto como tal, de Sociedad Portuaria, es un poquito demorada. Entonces, sí. Sacan los remolques llenos de maíz, se almacenan en una bodega externa a esa concentración pues, del puerto para poder llevarlo, recogerlo los remolques y como van entregando, regresan esos cabezotes y se van llevando uno por uno lo que tengamos almacenados en esa bodega externa. Es correcto, Liz. Es correcto. Bueno, vamos con otra preguntita. Nos dice, ¿podríamos definir qué indicadores
se incluyen para realizar la medición del desempeño logístico. ¿Han escuchado de esa parte de indicadores? ¿Cuáles son los indicadores que influyen para poder medir el desempeño en un proceso logístico? A ver, les ayudo con uno, el tiempo. ¿Qué más? Don Nelson y doña Liz tienen la manito levantada. La calidad del producto, cuando llega, que no llegue contaminado ni tampoco mojado, que llegue en buenas condiciones. Muy bien, calidad en el producto. Santiago, buenas noches. Los costos, muy bien, Brian. Ah, ya me lo quitaron. Te ganaron de mano, Santiago. Listo. Ahí vamos aprendiendo un poquito más. Miren, esto es importante. ¿Qué consecuencias puede tener para un transportador el no tener los documentos completos y vigentes durante una operación? Un ejemplo, tengo la licencia vencida, partiendo de ahí. Tengo el SOAT vencido, partiendo de ahí. Si voy a transportar pescado, un ejemplo, y tengo la licencia del INVIMA, tengo el permiso que no está tramitado, ¿qué consecuencias puede incurrir para un transportador tener esos documentos vencidos? Está Santiago, está Don Nelson, está Fasmen. A ver, Profe, pues a lo que tengo entendido, cuando transportan así alimentos que no tienen como tal toda la documentación al día, pues las autoridades lo que hacen, sus comparendos, no sé, mm, pues eso más o menos, sí. listo, pero no nos vayamos tanto desde la parte de las amonestaciones o el llamado de atención que se le hace al conductor. Estamos hablando de nosotros desde empresas. Si yo tengo un conductor que tiene la documentación vencida o algo, ¿cómo va a incurrir eso en mi proceso como empresa? Profe, ¿puedo hablar? Claro, don Nelson, adelante. Bueno, en ese tipo de procesos, primero que todo, se le estaría incumpliendo al cliente, porque se retrasarían los procesos de recibo y entrega de mercancía. Muy Segundo, bien. en este proceso de documentos que no están al día, obviamente, aparte de que las autoridades pueden decomisar el producto que no lleva las licencias como tales, las ambientales, de las corporaciones regionales, que estamos hablando de alimentos perecederos, y a futuro o inmediatamente se entraría a multar la empresa como tal. Entonces, ¿qué pasa? Ahí se le estaría quedando mal al cliente. Obviamente es una empresa irresponsable porque no se está cumpliendo con todos los estándares de calidad para el transporte de X o Y mercancía. Exactamente. Usted lo ha dicho más claro, más preciso y más conciso. O sea, fue directo al grano. Cuando esto pasa, el perjudicado no va a ser el conductor. Al conductor le colocan su multa, digamos que le, le decomisan o le ponen una, sí, le quitan la licencia de conducción, pero el vehículo queda detenido. Por ende, su carga va a quedar detenida. ¿Y qué se hace con el cliente? ¿Qué se hace con ese cliente? O sea, usted como empresa, ¿cómo le va a decir a un cliente, hombre, señor Nelson, qué pena con usted? Lo que pasa fue que en la Ruta del Sol, a la altura de Maicao, eh, ah, el conductor lo pararon y resulta y pasa que tenía tales documentos, no le puede enviar la mercancía. Es un cliente que se pierde, es una reputación que usted como empresa va a ir perdiendo y obviamente eso lleva una que otra
problemática. ¿Listo? Entonces, muy bien, don Nelson. Muchas gracias. Profe, La documentación, dígame, Liz. ante ese tipo de inconvenientes, existe la parte preventiva de una transportadora que cuando eso ocurre, mejor dicho, antes de sacar ese vehículo a ruta, siempre se revisa toda la documentación. Si la documentación Exacto, ya ese vehículo no sale y no sale. exactamente. Como estrategia es que en caso tal de que, por ejemplo, va en ruta y la ruta es larga y resulta que se le venció al día siguiente que inició la ruta por descuido de algún funcionario de la transportadora, lo que hacen es enviar un cabezote para que recoja esa carga y la lleve a donde tiene que llegar, Total. evitar los casos. Y ese vehículo se queda ahí detenido hasta que el conductor resuelva todo lo demás. O el Ojo, dueño ojo, de ese vehículo no puede transitar. ojo, Liz lo ha dicho. Lo que se detiene como tal es el cabezote, que es el que está en desplazamiento. La carga como tal, ellos están transportándose en un tráiler que tiene una licencia totalmente diferente, que tiene una documentación totalmente diferente. Y si esa documentación no está al día, no tiene autorización para salir del puerto o para salir del centro de distribución. Entonces, en muchos casos que ha podido pasar, o digamos, no tiene la documentación, sino que se varó o se accidentó, pero quedó pues la carga bien, quedó el tráiler bien, lo que se hace es eso, o sea, se busca una persona que esté más cerca para que pueda reemplazar el cabezote y así llevarse la mercancía a su destino. Muy bien, Liz. Bueno, ya aquí nos habla de la documentación, eso ustedes lo tienen que investigar. Nos habla pues de lo que es el transporte intermodal y multimodal, eso ahora lo vamos a ver. Y finalmente, pues, ¿cuál es el concepto que tienes de puerto de carga? Eso también lo vamos a ver más adelante. Liz, ¿tienes otra cosita para comentarnos? Qué pena, no había bajado la mano, pero sí, eso ha llegado a suceder en tiempo real. Un vehículo que llegó a Cali, dejó la carga, pero de regreso le tocó quedarse en media canoa porque no podía transitar, porque ya a esa hora exactamente se le habían vencido los papeles y la chica encargada de la hoja de vida de ese vehículo no avisó con tiempo que había que renovar todos los papeles. Pero esa sí To- era de la flota propia de la transportadora, entonces ahí ya el dueño como tal era la misma transportadora. Total. Bueno, miren, resulta y pasa que nosotros estamos hablando de distribución, estamos hablando de transporte, pero en Colombia como tal existen unos sectores que mueven la economía y son los que el SENA siempre ha tenido en cuenta para poder proyectarse con sus formaciones y con sus programas formativos. Entre esos tenemos el sector primario, que el sector primario digamos que viene siendo como el eje fundamental dentro de tantas cosas. ¿Por qué? Porque es el sector en donde está directamente donde se obtiene todo lo que viene de la naturaleza. Es el sector en donde está la agricultura, en donde está la ganadería, en donde está la pesca, en donde está la minería, en donde está la explotación de recursos forestales. Entonces, por ejemplo, en la zona norte de Colombia se transporta mucho el tema de la minería, el tema del carbón, desde el Cerrejón, desde la Drummond, desde todas esas cosas. A nivel nacional contamos con esa distribución desde la parte agrícola, lo que vienen siendo los granos, las verduras, todo eso. El tema del ganado, de la carne, tanto digamos que carne de cerdo, carne de res, carne, cualquier tipo de carne, el tipo de la pesca, perdón, el sector de la pesca. Entonces, si nosotros analizamos, estos que están acá, se le llama sector primario porque es el que, digamos que
Sin esas cosas nosotros no podemos alimentarnos. O sea, aquí está el producto alimenticio, la cadena alimenticia de nosotros los colombianos. Segundo viene el sector secundario, que ya nos habla mucho de la parte industrial, ¿sí? De esas grandes empresas, del sector de la energía, del sector de la construcción, ¿cierto? Obviamente para poder nosotros o estas empresas poder funcionar necesitan unos insumos, necesitan unas materias primas, necesitan unos productos para poder funcionar y también exige o demanda que haya distribución de esa materia prima o de esos recursos. Y finalmente, el sector terciario, que es donde están muchas de los productos o servicios que nosotros conocemos. Está el sector del comercio, el sector del transporte, donde estamos nosotros, el sector financiero, el sector público, el sector jurídico, el sector de comunicación, de turismo, educación, el sector de la salud, entre otros sectores que están. Entonces, estos vienen siendo los sectores de la economía colombiana, la que permiten que por nuestras carreteras se desplacen vehículos para llevar cada uno de estos insumos. Ahora bien, nos dice, hey, tenemos transporte intermodal y tenemos transporte multimodal. Miren los conceptos que son muy parecidos. Resulta y pasa que cuando nosotros hablamos de transporte intermodal es porque se combinan varios medios de transporte entre los disponibles. O sea, cuando hablamos de terrestre, marítimo, fluvial, aéreo o ferroviario. Vamos a colocar un ejemplo. Yo mando, listo, de Asia o de Estados Unidos, viene por avión una mercancía. Llega a Bogotá. Ahí se desplaza en un vehículo, digamos que un furgoncito, hacia un centro de despacho. Ahí llega al centro de despacho y se envía a su lugar de destino, que viene siendo Barranquilla. Ahí también se va por otro medio, sea fluvial, sea dependiendo del tipo de modo y el tipo de medio que se tome. Y cuando llega a su destino en Barranquilla, finalmente se desplaza en otro vehículo para llevarlo al cliente final. Ahí nosotros estamos hablando del vehículo, del modo intermodal. Y es muy parecido al modo multimodal. ¿Por qué? Porque en el uno, digamos que se requiere para poder hacer la cadena de distribución. Y en el otro se emplean más de un tipo de vehículos para transporte de la carga desde su origen hasta su destino. Un ejemplo muy importante, cuando se hace, digamos, ese desplazamiento en el que toca implementar, digamos, dos tipos de vehículos similares o iguales, pero resulta y pasa que al momento de contratar o al momento de facturar o al momento del tema de costos, eso va incluido dentro de todo. Mientras que en el otro, en el intermodal, perdón, en el multimodal, no se hace. En el multimodal, no sé si, por ejemplo, cuando se toma el primer vehículo, ese es un tipo de coste, un tipo de flete diferente a cuando se toma en el otro, en el vehículo en donde va a terminar llevando el destino la mercancía, ¿cierto? Entonces, vamos a ver aquí este video que nos va a mostrar exactamente qué es lo que nos quiere decir este tipo de vehículos. Liz, adelante. Liz. El multimodal, profe, es Dígame. cuando nosotros utilizamos diferentes modos. O sea, cuando utilizamos el marítimo, lo combinamos con el terrestre y luego utilizamos el aéreo. Y el intermodal es cuando lo hacemos internamente. Por ejemplo. O sea, me confundí fue al momento de dar los conceptos. O sea, el concepto que di primero fue de multimodal y el segundo concepto fue de intermodal. Fue así, ¿verdad? Por ejemplo, si yo voy a cargar una mula
puede ser directamente del barco hacia el vehículo o en una bodega con un cargador, a lo que le llaman a uno retroexcavadora, un cargador que le deposite ahí el producto a ese vehículo, o en casos de cargas sueltas, un elevador que monte con las estivas toda la carga ahí en el vehículo. Ok, perfecto. Bueno, Y eso Liz, sí va incluido en todo el contrato que hace el cliente con el almacén o la empresa. ok, perfecto. Bueno, muy bien. Vamos a ver entonces aquí este video un momentico para que nos quede un poquito más Los claro diferentes esa. medios de transporte son una parte fundamental para el correcto funcionamiento de la cadena de suministro, ya que permite el traslado de manera nacional e internacional de diferentes productos y materias primas. Para volver más eficientes este tipo de operaciones logísticas, es común que se utilice tanto el transporte multimodal como el transporte intermodal, que son dos estrategias en las que se usan diferentes medios en determinados momentos para el traslado de mercancías. Quédate en este video y te cuento cuáles son las principales diferencias entre el transporte multimodal y el intermodal. Muchas gracias por estar viendo un video más de SafeLink Group Latam. Si te gusta nuestro contenido, por favor suscríbete a este canal y activa la campanita de notificaciones para estar al pendiente de los videos que subimos cada semana. Antes de empezar a hablar sobre estas dos estrategias, es importante explicar en qué consiste cada una de ellas. En primer lugar, la Comisión Europea define al transporte intermodal como el sistema que permite utilizar al menos dos medios de forma integrada en la cadena de transporte puerta a puerta. Lo anterior quiere decir que se utiliza por lo menos dos tipos de transporte para llevar a cabo una operación logística de manera más eficiente. La principal razón de que se tenga que implementar esta estrategia es que existen países que se encuentran tan alejados geográficamente que pueden requerir de un transporte terrestre para trasladar la mercancía hasta un puerto y de ahí que se envíe por vía marítima. Por cierto, si te interesa conocer más sobre esto, puedes buscarnos en nuestra página web como www.safelinkmarine.com, en donde subimos semanalmente blogs sobre estos temas. La elección de la modalidad del transporte dependerá de diferentes factores, como por ejemplo el punto de origen y destino de las mercancías. Además, es necesario llevar a cabo una correcta gestión para así lograr que sean más eficientes los procesos de la cadena de suministro. El transporte multimodal, por su parte, también podría caracterizarse como la intervención de al menos dos medios de transporte en una misma operación logística. Pese a que ambas modalidades se caracterizan por compartir el mismo objetivo y tener un enfoque prácticamente idéntico, lo cierto es que existen una serie de diferencias entre una estrategia y otra. En primer lugar, el transporte multimodal únicamente necesita de un solo contrato con un operador de transporte que se hace cargo y asume la responsabilidad en la coordinación dentro de la cadena de transporte desde el lugar de origen hasta el destino de las mercancías. En cambio, en el intermodal se pactan varios contratos de transporte combinado, ya que aquí se aplican las normas que regulan a cada uno. Por otra parte, las unidades de medida son otras de las diferencias que se distinguen entre estas dos modalidades. En el caso del intermodal, la medida que se utiliza son las unidades de transporte intermodal, las cuales habitualmente son contenedores, aunque también pueden ser cajas móviles. Lo anterior significa que en esta modalidad solo se transportan unidades únicas, es decir, que la mercancía debe estar agrupada en unidades de carga como en un contenedor. Por su parte, el transporte multimodal combina diferentes unidades de medida, por lo que es más flexible para trasladar distintos tipos de carga. Como hemos visto, estas modalidades de transporte son fundamentales para el comercio internacional, ya que se permite el traslado de mercancías de manera más eficiente, tanto en distancias cortas como extensas. Y bueno, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que haya sido de mucha utilidad para ti. Recuerda que si te gusta nuestro contenido, puedes suscribirte a este canal y que también nos puedes seguir en nuestras redes sociales, donde encontrarás más información sobre comercio internacional y logística. Tenemos Facebook, tenemos Instagram. Bueno, listo. Entonces, bueno, ahí nos queda un poquito más claro el concepto y la ayuda que nos daba Liz acerca del transporte o la diferencia que hay entre el transporte intermodal y el transporte multimodal. Bueno, chicos, miren aquí lo que pasa. Ya vamos a hablar nuevamente de la evidencia de aprendizaje. A partir de hoy nosotros tenemos 5 días con 2 horas 43 minutos. Aquí está la cuenta regresiva, ¿cierto?
¿Qué nos pide la guía de aprendizaje o la evidencia de aprendizaje? Ya nos mostró acá que debemos tomar como referencia o ciudades de origen Bogotá, Bucaramanga y Medellín, y escoger o no escoger el destino, hacer el ejercicio para los diferentes puertos que hay. El puerto de Buenaventura, el puerto de Santa Marta, Barranquilla y Cartagena. ¿Qué vamos a especificar dentro de esa matriz de ruta? Distancia en kilómetros, tiempo promedio de tránsito y requisitos para el ingreso y descargue de mercancía en dichos puertos. Habíamos quedado de que ustedes iban a presentar esta evidencia en el recurso que a ustedes mejor les parezca, ya sea en Word, ya sea en Excel, ya sea a través de Canva, a través de Geniali, en donde a ustedes les parezca lo mejor, ¿cierto? Ahí ustedes pueden realizar su trabajo. El material de apoyo que tengo para eso, ya se los voy a enviar aquí a través del grupo, se los envío a través del grupo de WhatsApp. Les voy a enviar todo el listado en donde está todo eso que ustedes están viendo ahí en pantalla. Permítanme un momentico, estoy acá ingresando al grupo de WhatsApp para enviárselos. Esos son unos videos de YouTube. Hay, hay unas opciones que nos habla acerca del transporte intermodal, multimodal, las diferencias, la infraestructura de transporte y logística, las páginas que nos hablan acerca de los puertos de cada una de las ciudades y obviamente pues el plan maestro de transporte. Ya lo acabo de enviar al grupo de WhatsApp. Por favor, hagan la respectiva investigación. Muchachos, esto es una actividad que necesita de mucha planeación, necesita de mucha investigación y yo sé que con su grupo de trabajo ustedes van a hacer realidad esta evidencia. ¿Para cuándo se entrega esta evidencia? Pues se entrega hasta el día 11 de mayo hasta las 11:30 de la noche. Entonces, chicos, tenemos todo este tiempo a partir de hoy lunes para poder realizar estas investigaciones, para poder, digamos que con su equipo de trabajo, asignarse cada una de las tareas que se puedan delegar con sus compañeros. Preguntas, dudas, propuestas por parte de ustedes, a ver, los escucho. A ver. Profe, la verdad, a mí me quedó claro, cada quien, bueno, de los compañeros reunirse en sus grupos y empezar a hacer las matrices de la evidencia que corresponde. O sea, más claro, dijéramos en el llano, no canta un gallo. Perfecto, 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 perfecto. ¿Alguien más? Se ve dinámica la actividad. Ok, y ojo que las otras evidencias que vienen, permítanme aquí, yo les muestro un momentico. Fíjense que las otras evidencias que vienen nos habla acerca de un póster informativo y después hay una evidencia que nos habla de un mural interactivo. Entonces son evidencias que son bastante dinámicas, son evidencias que son bastante apropiadas a la conceptualización que estamos manejando. Bueno, chicos, son las 9 de la noche con 20 minutos. De esa manera, pues si no hay nada más por colocar sobre la mesa de trabajo, damos por finalizada la sesión, deseándoles a todos un excelente... Dígame. Había levantado la mano, qué pena. ¿La evidencia la tenemos que subir todos los integrantes del grupo o uno solo? Uno solo. Recuerden que todavía no vamos a subir las evidencias a territorio, a Sayuna. Vamos a subirlas nuevamente, aunque ya en Sayuna ya habilité la opción para que todos la subieran. Entonces, yo les voy a pedir un favor acá de manera muy, muy, muy especial. Vamos a subirla en los dos lados.
La vamos a subir en el Drive, la va a subir solamente un integrante del grupo. Pero en Sayuna, en la plataforma, vamos a subirlas todos para ver cómo es el proceso de calificación en la plataforma de Sayuna, de retroalimentación. Si me hago entender, a medida que vayamos ejercitando el proceso en Sayuna, nos vamos a ir soltando poquito a poquito y ya vamos a dejar de ir utilizando el Drive. Pero por ahora, sí necesito el favor de ustedes de que la subamos al Drive un solo integrante del grupo y a la plataforma institucional, ahí sí la vamos a subir todos los integrantes mientras yo voy organizando los equipos de trabajo como lo teníamos con territorio. ¿Listo? Bueno, listo, mis amigos, mis compañeros, mis futuros colegas y aprendices. No siendo más por el día de hoy, voy a detener acá la grabación y bueno, nuevamente les deseo entonces un excelente desarrollo de estas actividades. Cualquier